Saludos. Para el tema del día de hoy de literatura vamos a ver los géneros literarios. Los géneros literarios se conforman de tres, entre comillas, cuatro. Eso lo vamos a explicar un poco después. Pero esta imagen me gustó para explicar los tres primeros y los más importantes. Los géneros literarios vendrían siendo el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo relata acontecimientos o sucesos por medio de una voz denominada narrador. El narrativo vendría siendo como los mitos, leyendas, fábulas, novelas, cuentos, microcuentos y crónicas. En taller de redacción hablamos sobre los prototipos textuales y hablamos de la narración. Es esta parte de un texto en el que le da movilidad, es en el que se aprecia el tiempo y el movimiento de que al inicio hubo algo, en el desarrollo hubo algo y en el final hubo algo. Así que relata un acontecimiento, suceso y hay narradores. Si seguimos con el narrativo, hay narradores omniscientes, como en los cuentos, omniscientes, el cual lo ven y lo saben todo. Existe testigo, el cual solo ve desde una parte, una perspectiva, o puede ser testigo o principal. El principal es visto desde el personaje, o sea, desde el personaje del que está hablando o está girando. Un ejemplo en Harry Potter, creo que la mayoría de la obra es principal, ya que generalmente vemos solo los pensamientos de Harry Potter. De ahí, este narrador nos está guiando, nos está llevando como una especie de cámara a informar sobre algo, o en este caso un mundo, una realidad. Estamos hablando de óperas o bestsellers como Los Juegos del Hambre, como Dune, o Harry Potter, o Crepúsculo, o Las Sombras de Grey. Están llevándote a un espacio, un mundo de fantasía. Mientras que estás avanzando en las circunstancias o en las problemáticas, también hay un avance, hay un avance y un drama. Y de ahí, pues, los que escriben o los expertos en ello es un escritor, novelista o cuentista. Y el que narra, como habíamos visto aquí, es el narrador. O sea, el que habla o expresa o quien está hablando. Aquí, un ejemplo, regresando otra vez a Harry Potter, la autora es J.K. Rowling, pero el que realmente está enfocado, se puede decir el narrador, o sea, gira en torno a los pensamientos o lo que hace Harry Potter o lo que sabe Harry Potter. Si estuviéramos viendo también Los Juegos del Hambre, todo gira en torno a lo que ve Katniss. Y es muy común verlo en novelas juveniles hoy en día, que solo gira en torno a una perspectiva o incluso, sin mucho, varias perspectivas, pero nada más. Y de ahí sigue el género lírico. Expresa un sentimiento o estado anímico de un hablante que se denomina hablante lírico o yo lírico. También se considera yo lírico. Aquí lo voy a poner. Hablante lírico o yo lírico. Podría decirse que es el autor, pero en el pasado, un ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz escribía muchos poemas para una amiga que era una vizconde, creo, ahí sí, ustedes pueden corregirme, que realmente escribía las cartas dedicadas a otras personas, así que el yo lírico vendría siendo el que pidió ese poema. De hecho, un ejemplo, a María o a Juana, generalmente así se expresaban y era muy común hacer eso, o sea, que escribían un poema, por parte de algún mecenas. Y este hablante lírico o yo lírico era escrito por un poeta. Claro, había ciertos textos que contaban ambos. Un ejemplo, creo que era Lope de Vega o Garcilaso de la Vega, no recuerdo muy bien, que hablaba uno de los pasajes mitológicos donde Dafne
trataba de ser secuestrada por Apolo y le rogó a Poseidón si la convertía en un laurel. Ahí sí cuentan la historia, pero es más las emociones evocadas. Este poema está dividido en dos partes. Uno desde el enfoque de Apolo, donde quiere poseer a Dafne, y otro es desde el aspecto de Dafne, que quiere huir de Apolo. Desde el aspecto de Apolo se ve como que más salvaje, más territorial, de que yo merezco esta mujer. Pero desde el aspecto de Dafne, pues, se ve como si fuera una violación. Y pues se siente aliviada una vez que se convierte en algo. De esa misma manera expresa sentimientos, estados anímicos, o sea, emociones. Lo que importa es la emoción, explotar la emoción. Si estuviéramos hablando del narrativo, el narrativo es como si fuera una línea o una curva o una línea que va pasando de aquí para allá. Pero si estuviéramos visualizando, esta es una interpretación personal, un poema sería una emoción. Vamos a poner un corazón. Y de aquí, todo lo que manifiesta el amor, o si fuera un corazón roto, todo lo que manifiesta el corazón roto. O un ejemplo, ¿no? Que a ti te gusta la naturaleza. Así que todo lo que puede maravillar del mundo se explota y se expande como si fueran manchas de acuarela. Y de ahí sigue el dramático. El dramático, la visión del mundo del autor se muestra por medio de acciones de los personajes. Aquí les voy a dar la espalda. Si este fuera un escenario, realmente los narradores, o sea, los que estamos contando, seríamos nosotros, ya que estamos viendo la obra, sabemos hasta dónde está guiando, pero eso es gracias al escenario y nosotros sabemos lo que está pasando por lo que hacen o por lo que hablan los personajes. Aquí es puramente diálogo. A lo mejor, y si hay como que ciertas acotaciones para hablar de ciertos actos, un ejemplo, si hay un robo, o sea, se aprecia que está tomando algo y que nadie lo está viendo, ciertos lenguajes básicos, o un ejemplo, cuando se están refiriendo a pensamientos, lo que se hace es que ciertas personas como que siguen hablando o siguen como que simulando y el personaje que está pensando se acerca y pues ya él dice lo que está pensando y te da ese doble escenario. Así que mientras que la función es referencial, informa, cuenta algo, en el lírico, emotivo, manifiesta las emociones, el apelativo influye sobre los lectores espectadores visuales. Aquí sí se espera que haya una reacción por parte del público. Aquí sí se espera de que si hay algo gracioso suelten las carcajadas, o si pasa algo triste empiecen a llorar, o si pasa algo tenebroso se grite. O sea, sí se esperan se espera una respuesta. Aquí el autor está incompleto hasta que no representa la obra. Y aquí son los personajes quienes cuentan la historia. Retomando nuevamente, está un escenario y pues están aquí los personajes, están hablando. Vamos a retomar otra vez el cuento de Caperucita. Vamos a suponer que está interpretado. Pues está un personaje de lobo y un personaje de Caperucita. Aquí no, había una vez. O sea, aquí de una vez van a poner la escena de la mamá. Hija, ¿me haces un favor? ¿Podrías llevarle algo a tu abuelita? Sí, mamá, muchas gracias. Y luego se va caminando, voy a casa de la abuela o algo así. Y de ahí se encuentra con el lobo. Ahí pueden hacer como que la parte de los dos caminos, pueden hacer que uno se dedica para una parte de la pantalla y el otro, y luego pues ahí ya cambian el escenario para poner algo con la abuelita y sigue como este lenguaje cinematográfico. Lo que se me había olvidado decirles desde el aspecto lírico es que la poesía existe poesía libre, que podría ser como una especie de rap antiguo. Luego sería la poesía estructurada, que se aprecia más en el barroco, la poesía visual a partir de imágenes y explayar aspectos, o podría ser la poesía popular, así como que, qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar,
pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Ese aspecto da como, o sea, algo que está más empático al pueblo y algo más empático a la gente de Alcurnia. Y regresando otra vez con el dramático, existen 3 géneros comunes y de aquí se diversifican todos los temas actuales: tragedia, comedia y drama. Tragedia, un final triste; comedia, un final alegre; drama, probablemente el final sea alegre y triste, pero lo que importa es el salseo, lo que está en el medio, los malentendidos, o la falta de comunicación, o el hecho de que la protagonista no tenga tantas habilidades como el villano. O sea, es el salseo, es lo que importa. Ya de ahí, pues, son los mismos géneros que existen en la actualidad para definir el cine. Un ejemplo, todos estos, de terror, de acción, romance, policíaco, etcétera, etcétera. Eso es más común en el narrativo y el dramático. En el lírico no hay tanto. O sea, todo se clasifica así conforme a las emociones. En el narrativo y el dramático sí hay obras de teatro de terror, sí hay narrativo de terror. Y de ahí seguimos con el último género que nos está apuntado en este cuadro, que es el ensayo. El ensayo existen 3 tipos, que es el crítico, el literario y el filosófico. Ok, estos dos, el crítico y el filosófico, se enfocan más en los textos funcionales. Así que el que vamos a ver es el ensayo literario. Relata características, o sea, expone y argumenta. Expone y argumenta un tema. Expone y argumenta un tema, que vendría siendo esta parte. De ahí, las funciones son 2. ¿Qué vendría siendo el argumentativo? Argumentativo, ya que trata de dar la opinión del autor, y el expositivo. Generalmente en los ensayos funcionales, que vendría siendo el crítico, hablan sobre un tema polémico, político actual, y de ahí se explota la interpretación al argumento del autor. Fuentes, curiosamente, vendrían siendo el ensayista, también novelistas, algunos novelistas también hacen ensayo, o periodistas enfocados a la cultura. Un ejemplo, que estuvieran hablando de alguna obra de ¿quién recientemente? Algún escrito de Remedios Varo. Ahí, pues, es una pintora medianamente conocida. El hecho de escribir por qué a uno como periodista le evoca ciertas sensaciones y le da este aspecto estético y le da valor gracias a las figuras retóricas. Y de ahí el emisor sí es el autor. O sea, el creador no es como otra persona está hablando por mí. No, yo estoy hablando por mí. Yo soy la que les estoy dando las opiniones para ello. Y de ahí el manifiesto, o sea, cómo se maneja, o la redundancia: ensayo, artículo de opinión, tesis o tesina. De ahí hay textos enfocados al arte y a la interpretación. Generalmente en este aspecto de tesis y tesina se maneja la hermenéutica desde un aspecto literario, si a lo que analizas es una obra. Hermenéutica. Y esta última
es puramente interpretativo. Sí, hay ciertas referencias de que el autor dice algo, o sea, de las referencias que está tomando, pero a fin de cuentas la opinión de estar de acuerdo o en desacuerdo con dichos autores es gracias al mismo. Un ejemplo, si yo hiciera una tesis, es la opinión de mí sobre lo que dijeron ciertos autores para yo sustentarme, pero al fin no soy yo la que hablo. Y eso es lo que hace que el ensayo sea literario, que soy yo. O sea, no lo está diciendo nadie más, es mi opinión y por ende es subjetiva. O sea, sí puedo referenciarme con sus personas, pero al fin de cuentas es subjetivo. Y la actividad del día de hoy es que ustedes busquen un ejemplo de cada una de las manifestaciones presentadas y si pueden identificar la función que maneja cada uno. Evidentemente, pues no les voy a pedir que sea el narrador, así que, ¿por qué es referencial? Bueno, por un ejemplo, el mito del fuego aquí en México, que es el hecho de un tlacuache, así que es porque te cuenta la historia del tlacuache. O la leyenda de la Pascualita, porque es una leyenda, porque narra la historia de la Pascualita cuando se enamoró de alguien. Fábula, pues la fábula de la liebre y la tortuga es referencial por bla. Y así sucesivamente hasta que encuentren cada una de las manifestaciones y cada una de las funciones. Muy bien. Por mi parte es todo. Muchas gracias.